San Isidro, labrador, pájaro que nunca anida. Hoy es 15 de mayo, patrón de los agricultores, así que nuestra enhorabuena a todos ellos. Nueva edición de 19 horas, el programa de análisis informativo de Canal 19 2.0, en la que vamos a hablar de muchas cosas, de fracking, de esa polémica técnica para la extracción de gases, también del asunto del tercer vaso y de la encomienda de gestión, e incluso de unas obras que se van a hacer en el centro San José. 1 millón de euros se van a gastar en renovar toda la carpintería exterior. Comenzamos. Es una técnica de prospección geológica muy polémica, se llama fracking y consiste básicamente en inyectar arena, gases y agua a presión en fallas del terreno para extraer gas del subsuelo. Hoy el Partido Socialista ha desvelado que el Boletín Oficial del Estado da luz verde a una extracción de estas características justo en la frontera entre Guadalajara y Soria, en el señorío de Molina, en el Alto Tajo. Lo vemos. La aprobación por parte del Gobierno de España de un proyecto de investigación de fracking en la zona de Maranchón y Alcolea ha provocado el rechazo frontal del PSOE, que este mismo miércoles anunció que tomaría todas las medidas necesarias para detener estas actuaciones. El senador socialista Jesús Alique explicaba en qué consiste esta técnica y los riesgos que implica para el entorno. Es una técnica sumamente agresiva. Básicamente consiste en la inyección de grandes cantidades de agua, de arena y de productos químicos tóxicos y algunas sustancias cancerígenas que se utilizan a una gran presión para fracturar la roca donde está contenido el gas y poderlo extraer. Esos informes alertan de 3 riesgos fundamentales que tiene el fracking. El primero y más importante desde mi punto de vista es el riesgo para la contaminación de los acuíferos y por tanto para la salud humana. Se ha demostrado en Estados Unidos un importante incremento de los materiales radiactivos y cancerígenos en los ríos y en los acuíferos cercanos a este tipo de explotaciones, y quiero recordarles que en esta zona, muy próxima, se encuentra el nacimiento del río Tajuña. En segundo lugar, segundo efecto importante, son efectos sísmicos importantísimos, demostrados en Estados Unidos y con informes oficiales que dicen que incluso pueden llegar a 5 grados las sacudidas. En tercer lugar, una clara calentamiento global del planeta, porque se produce una importante cantidad de metano, que es mucho más perjudicial para el efecto invernadero que el CO2, y está demostrado que se incrementa entre un 40 y un 60% en este tipo de explotaciones sobre la explotación del gas convencional. Alique apuntó que la investigación es el paso previo a la perforación para obtener gas y que actualmente hay 70 proyectos en la misma fase en toda España. Eso sí, ninguno de ellos ha pasado aún la fase de explotación. Asimismo, los socialistas reconocieron que desconocen los beneficios que esta iniciativa puede generar, pero sí subrayaron su oposición, ya que en palabras del alcalde de Luzón, Javier López, este proyecto supone una inyección letal para la zona. Independientemente de que hubiese algún futuro beneficio, que no creo que ninguno, yo me imagino que los agricultores o los ganaderos de nuestros pueblos los veis allí trabajando como ingenieros, geólogos o demás. Seguramente lo reconvertimos al pastor de turno, al agricultor de turno, y lo ponemos allí de ingeniero, de geólogo o de técnico de no sé qué. Eso es una milonga, eso es mentira. No va a producir para nuestros pueblos nada. Y si quieren tanto apostar por nuestros pueblos, la estación de biomasa, que iba a servir para limpiar los montes y el Alto Tajo, ¿por qué la han cerrado? Eso sí que es una cuestión que producía puestos de trabajo y producía beneficios al medio ambiente y a los montes, y no necesitaba una mano de obra cualificada. Pero en cambio la cerramos. ¿Y apostamos por qué? Por humo. López también se mostró confiado en que la oposición a este proyecto aúne a todos los ayuntamientos independientemente de su color político. Es que no es cuestión de colores. La defensa de nuestros pueblos, de nuestra tierra, no tiene color. Ya sabemos cómo funcionan los partidos, que en determinados momentos, y aparte de que es larga la maquinaria, es muy lenta, pues luego cuando llegan a los parlamentos, a las diputaciones, el de turno tira de la cuerda, que bueno, cuando todos tienen una cuerdecita atada al brazo, pues dicen, tira, y suben y bajan los brazos. Que no. Que nosotros somos otra cosa, que los ayuntamientos de los pueblos, tanto sean de un color como de otro, no tienen nada que ver con esas instituciones,
que nos movemos en otra onda, que ahí sí que no se cobra, ahí sí que no hay horarios, ahí no hay dietas, hay simplemente cariño y amor por tu pueblo y por tu gente, y ganas de defender a tu tierra y nada más. Jesús Alique indicó que el lunes interpelará en la Comisión de Industria del Senado al ministro del ramo, José Manuel Soria, para que paralice el proyecto. Pues esa controvertida técnica de prospección, el fracking, parece que se acerca a Guadalajara y ya los socialistas nos ponen sobre aviso. Para comentar la actualidad de la jornada de hoy tenemos a dos invitados en la mesa de 19 horas. A mi derecha, representando al blog de opinión El Hexágono, como todos los miércoles, tenemos a Marta Perruca. Muchas gracias por venir, bienvenida de nuevo a 19 horas, Marta. A ti, Óscar. Y a mi izquierda, al habitual de los jueves, que por cuestiones de agenda esta semana ha cambiado el horario y el día de visita, Álvaro Nuño. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Empezamos, si te parece, Álvaro, con Marta, por dos razones. Primero, por cortesía, por aquello de que es la chica, y luego porque es de la zona, porque es de Molina. Y seguro que tiene mucho que decir sobre esta noticia. Hombre, pues claro, en primer lugar, yo no entiendo si ya están tan demostrados los efectos perversos de esta técnica, ¿por qué se utiliza? No lo puedo entender. Hablan de 70 proyectos, ¿no?, en España. 70 en fase de investigación, sí. No entiendo si ya tiene un recorrido y se conoce que tienen efectos devastadores para acuíferos, hablaba de que generaba incluso terremotos, sacudidas y tal. No entiendo por qué el gobierno de España consiente que se hagan este tipo de proyectos. En segundo lugar, entiendo por qué va a Molina, porque es una zona despoblada, con una densidad de población inferior a la de Siberia, y yo pienso que las personas que proyectan este tipo de iniciativas pues van a buscar un poco sitios que no se encuentren oposición. Lo que debe ser que no conocen muy bien a los molineses, porque ya estuvieron trabajando allí con el tema del uranio, se hicieron prospecciones en los justo años 80. Justo en esa misma zona, Baranchón, Alcolea, justo en esa misma zona, sí. Sí, hicieron una serie de prospecciones en los años 80 y cuando se quiso intentar explotar se encontró con una oposición tremenda y al final se echaron atrás. Así que me imagino que este será un proyecto con una dirección más o menos similar a la del uranio y al final no se podrá hacer. Pero eso nos decías antes, la gente de ahí tiene mucho carácter, como no quiera algo, no será. Claro, yo pienso que es un poco el orgullo molinés y que en Molina no nos vendemos tan fácilmente. No, por un puñado de puestos de trabajo no vamos a consentir que se haga este tipo de proyectos tan devastadores para la zona. Ni siquiera con la necesidad que hay de inversión y de trabajo en una comarca como Señoría. No sé, a mí me ha sorprendido la dureza con la que hablaba el alcalde de Luzón. Yo ahí le doy la razón. Tenían la central de biomasa y la han cerrado. Este tipo de proyectos no los queremos. Es una zona que es candidata a ser geoparque, que este año además parece que hay buenas vibraciones y que parece que nos van a evaluar, y este tipo de proyectos no comulgan un poco con el desarrollo que se está buscando para la zona. Jesús Alique, por cierto, que en el Senado ya preguntó por este asunto del fracking antes de que se supiera este proyecto de Guadalajara. Este tema también tuvo una moción, creo que fue de Izquierda Unida en la Diputación hace unas cuantas semanas, a la que sinceramente no le hicimos prácticamente nadie demasiado caso. A la moción del fracking lo veíamos como algo muy lejano. Por cierto, no prosperó la moción en Diputación y ahora, pues bueno, llega un proyecto a Guadalajara. No sé si a ti te preocupa demasiado o si confías en que quienes nos gobiernan darán la autorización si no es peligroso. La verdad es que no tengo ni idea de lo que es el fracking, ¿sabes? Como la mayoría de la Mira, gente. ahí tenemos, buceando por YouTube, hemos visto unas imágenes de una empresa que se dedica a ello y explica muy esquemáticamente un poco en qué consiste. Sí. En enchufar a presión agua, arena y productos químicos para provocar la salida de gases. Bueno, me imagino que tendrá consecuencias. Los ecologistas están completamente en contra de esta técnica y hay países que se posicionan, que lo tienen prohibido, ¿no? Creo, como Francia. Francia tiene una moratoria, sí, para que no se pueda utilizar, porque ha habido algunos casos de contaminación de acuíferos en Estados Unidos. En cualquier caso, me imagino que en España hay una legislación medioambiental y se tendrán que hacer estudios de impacto medioambiental, aunque sea a kilómetros bajo tierra, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho el alcalde de Luzón y estoy de acuerdo con Marta, en que parece que en Baranchón, que es un pueblo pues que tiene la central de biomasa, que tiene un parque eólico, que ya tiene energía suficiente, creo yo que genera y podría generar más energía si no se hubiera cerrado la central. Y estoy muy de acuerdo con él también en que no parece que vaya a crear muchos puestos de trabajo, porque esto, si se está investigando, me imagino que llevará personal muy especializado, como dice él, pues geólogos y personal técnicos muy especializados, y no creo que vayan a reciclar a los labradores y a los
y a los agricultores de Maranchón. Y también estoy muy de acuerdo con él en lo que dice, es un discurso que yo siempre he mantenido, que en esto hay que oponerse y no hay que mantener colores. Es decir, que si está la zona en contra, pues hay que mostrarse en contra. Pero no hay que olvidar que el alcalde Luzón dice esto con el cartel del Partido Socialista detrás. Hombre, es donde estaba dando la rueda de prensa. Claro. Imagino que es el alcalde por el Partido Socialista. Pero lo que ha venido a decir es que le da igual el partido del que sea. Y que pero él lo dice con el senador del PSOE al lado y con el cartel del Partido Socialista al lado. Y entonces eso ya previene, me imagino, a los concejales o a los alcaldes que estén en contra, pero que sean del otro lado, del Partido Popular. Es decir, bueno, hay que cuidar un poquito la forma, señor alcalde, y usted se puede ir a la Diputación, se puede ir al centro de prensa a decir que en su pueblo van a hacer fracking y que usted no quiere que hagan fracking, porque para empezar a hacer un frente común desde la sede del Partido Socialista me resulta muy complicado. Complica las cosas, ¿verdad? Mucho, cada vez que hay unas siglas por en medio parece que se dice. Aunque en el fondo, en la forma está mal hecho, yo creo, pero en el fondo a lo mejor estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? A mí tengo ganas de que a ver si podemos ver a Lucía Enjuto en estos días, pronto, Lucía Enjuto, que es diputada provincial del Partido Popular, que es justo de Mazarete, en el cogollo de donde va el asunto, y que es geóloga, porque yo creo que, de profesión porque nos puede dar una visión muy, muy cercana, a ver si convoca pronto una rueda de prensa o la vemos por aquí y nos dice lo que piensa de ese asunto. Yo creo que puede ser una voz autorizada, ¿no te parece, Marta? Pues la verdad que sí, me imagino que no se mostrará muy favorable, y creo que ahí en la zona nadie quiere este tipo de proyectos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de asuntos de interés provincial, del señorío de Molina, del Alto Tajo. Nos vamos a Torija, porque sigue estando de actualidad eso que ya avanzábamos ayer, lo que está ocurriendo con las obras del tercer vaso. Ayer les contábamos la noticia. Diputación finalmente ha tenido que renunciar a hacerle la encomienda de gestión de la construcción a la empresa pública GEACAM, que es regional, y se la va a encomendar a Traxa. Es un asunto que irá al próximo pleno. Hoy ha comparecido precisamente para hablar del pleno del próximo viernes Lorenzo Robisco, el vicepresidente provincial, y ha hablado largo y tendido de este asunto. También está previsto que el Pleno de la Diputación aborde en su próxima sesión el cambio de empresa elegida para la ejecución del tercer vaso en la planta de Torija, ante la decisión de GEACAM de rechazar el encargo. El vicepresidente provincial insistía este miércoles en que la elección ahora de Traxa no va a retrasar la obra. En lugar de GEACAM lo va a realizar Traxa sin ningún tipo de problema, de variación ni de pérdida de tiempo, porque en el último año y especialmente en los últimos meses se ha trabajado codo con estas dos empresas, con GEACAM y con Traxa, con el ánimo de rebajar fundamentalmente el coste de la obra, y casi me atrevo a decir que estamos en la mitad del precio inicial. Han hecho un gran esfuerzo estas dos empresas. Es una de las variaciones que no tiene importancia, que Traxa ha trabajado mucho en este proyecto y que ya en paralelo está trabajando en la redacción del proyecto, y espero y deseo que, como estaba previsto, pase por la comisión de gobierno del consorcio, que estaba pendiente y se celebrará en los próximos 15 días, y a su vez pase por la Comisión de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, que también estaba pendiente de realizar, y la obra cuanto antes comience. Robisco ha respondido también a las críticas del PSOE, que le recordaban que en el pasado mandato se mostraba reiteradamente en contra de contratar a Traxa mediante encomiendas de gestión. Dice el vicepresidente que se reiteran sus críticas de entonces, pero que esta decisión es diferente. Yo he criticado a Traxa y sigo criticando, prefiero el procedimiento de contratación a la encomienda de gestión por diferentes razones. En primer lugar, porque Traxa utilizaba unos precios desorbitados y se consentían en esta institución. Yo recuerdo perfectamente cómo critiqué que me parecía vergonzoso que Traxa se dedicase a comprar ordenadores, especialmente 8 ordenadores que se compraron en Junquera para un centro que ni tan siquiera se puso en marcha, y se compraron al doble del precio que usted puede comprar en el mercado, tan solo uno. Segundo punto por el que es importante la encomienda de gestión, porque el consorcio en este momento no tiene técnicos suficientes, o no tiene técnicos, ni suficientes ni no, habilitados para redactar el proyecto. Si ahora tuviésemos que redactar el proyecto del tercer vaso, habría que externalizarlo y luego habría que sacarlo a concurso. Estas empresas públicas, como tienen los técnicos competentes, ambas estaban dispuestas a redactar el proyecto, que supone tiempo, dinero, fundamentalmente en la consecución de esta obra.
con lo cual hay razones suficientes. Creo que son dos cosas totalmente distintas y perfectamente la encomienda de gestión que está establecida para estas causas está justificada. Creo que no es nada incoherente y nada impensable, dada la premura, dada la redacción del proyecto, dada la necesidad de técnicos y dada también que ha disminuido casi en la mitad el precio inicial del proyecto. El vicepresidente ha dicho también que desconoce los motivos de GEACAM para haber rechazado un trabajo que tiene una previsión inicial de gasto de 1,1 millones de euros, de los que las 2/3 partes se financiarán con fondos europeos. La previsión inicial es que el vaso esté concluido en unos 2 años. Al menos eso de los 2 años es lo que nos dijo la presidenta provincial hace escasamente 15-20 días, cuando se nos anunció, o un mes, cuando se nos anunció la construcción de este tercer vaso. A ver, temas sobre la mesa, Álvaro. El primero, que yo creo que no terminamos de entender nadie. Ayer no lo comprendíamos nadie de los que estábamos en esta mesa. Hoy el propio Robisco dice que no sabe responder a esa pregunta. Yo no sé si tú te puedes hacer una idea de por qué una empresa pública como GEACAM renuncia a un encargo. Hombre, yo recuerdo hace 2 semanas en esta misma mesa, cuando anunció Ana Guarinos que el proyecto lo iba a hacer una empresa pública, a todos nos vino inmediatamente a la cabeza Traxa. Como, yo no sé si te acuerdas de ello, así como sí. Matemáticamente, ¿no? Porque Traxa es la empresa que se dedica a desarrollar todas esas obras, mientras que GEACAM parece más como una empresa de servicios, ¿no? Ahora mismo se está encargando, es la empresa que se encarga del servicio de contraincendios, ¿no? Por ejemplo. Y parecía que estaban más en ese ámbito. Hombre, quien tiene que responder a esta pregunta es GEACAM. Es una empresa que depende, todos recordamos que depende de la Junta de Comunidad de Castilla y Mancha, y que por lo visto dice que no tiene capacidad para hacerlo y por eso no lo va a hacer, ¿no? Desde luego Traxa era la empresa que inicialmente incluso estaba pensada por el anterior equipo de gobierno, que no llegó a hacer el tercer vaso, pero que sí tenía pensado, sí tenía planteado, así lo anunciara, que lo hiciera Traxa. Parece que es lo natural, que todo el mundo pensase en Traxa, porque Traxa es la empresa que se encarga de ese tipo de cosas, ¿no? De ese tipo de la empresa pública. A mí me resulta muy curioso que diga Lorenzo Robisco que no le parece incoherente el cambio. No sé si el cambio sea incoherente, pero él es muy incoherente. Lo que decía antes y lo que dice ahora. Hombre, todo es sabido, y bueno, Lorenzo Robisco lo decía, y de todos es sabido que el Partido Popular, entre la empresa pública y la empresa privada, prefiere la empresa privada. Amigo, hasta que llegamos a gobernar una institución pública y entonces nos damos cuenta de que la empresa pública es mucho más barata y es mucho más rápida por una institución pública. Entonces ya no queremos a la privada. Sí. Eso es una incoherencia, y el señor Robisco, en este caso, es un incoherente. El trámite, obviamente, y él lo decía, dice, porque corre prisa, porque tiene los técnicos adecuados, claro. Por eso en este caso sí estoy a favor de la encomienda. ¿Y no serían las mismas razones que en la anterior legislatura? Pues claro que eran las mismas razones, lo que pasa es que él estaba en la oposición y no estaba en el gobierno. Marta, ¿cómo lo ves? Pues estoy bastante de acuerdo con Álvaro. Yo no entiendo muy bien, te lo comentaba hace unos minutos antes de empezar el programa, si una empresa pública se puede negar a ejecutar una obra siendo pública, ¿no? Lo ha hecho, desde luego. Ayer veíamos el escrito que había mandado GEACAM y lo ha hecho. Sí que es cierto que bueno, me parece más coherente que lo haga Traxa. Lo que veo es que de alguna manera esta infraestructura tenía que haber estado para antes de ayer. La situación de la planta de Torija todos la conocemos. Ya sabemos eso que decían que de 40 metros, ¿no? Que se podía superar la cota. 37 era el último permiso, sí. 37. Bueno. Y ese es un miedo que existe. Hoy un periodista, un compañero, Jesús Blanco de la cadena SER, preguntaba por ese asunto de la altura, que si con el retraso, que si con los 2 años que se espera, que si no va a acabar esto subiendo a los 37 metros. Por cierto, que la Diputación creo que no da permiso a entrar a nadie para ver por dónde está el vaso. No se sabe la altura. Hoy nos han dicho, en esa rueda de prensa, lo decía un compañero, que se comenta en Torija que ya va por 23 metros. Y que como es una montaña de basura, que digo yo, como la de los Fraggles, sí. Cónica, como es cónica, al principio eleva metros más despacio, pero a medida que se va avanzando, pues claro, eleva metros más deprisa. Sí, sí. Y la verdad que nadie dice... Es un misterio misterioso. Es un misterio misterioso. ¿En qué cota está la montaña de basura? A mí ya me parecían muchos los 10 metros en los que estaba fijada cuando... que ya era un permiso especial, ¿no? 10 metros. Y me parecía ya mucho, ¿verdad? 37 es que no sé, me parece una barbaridad, no sé... El asunto es saber a cuánto llega. Y a mí hay otra cosa que también me preocupa, y es que por lo que dijeron en su día, cuando presentaron el tercer vaso, aunque se haga el tercer vaso,
no está previsto que se vacíe la segunda montaña, o sea, la segunda montaña se quedará como quede. La tercera es para empezar a llenar de cero, entonces yo no sé, eso al final puede tener un impacto visual grande, yo no sé cómo... esperemos que lo construyan cuanto antes para que esto no crezca demasiado. Esperemos que no sea otro nuevo reclamo turístico de la Diputación, el Castillo de Torija y las 3 montañas de basura. No, esperemos que no. Vamos a hablar más de la Diputación, porque este asunto del tercer vaso venía a cuenta de una rueda de prensa que daba Robisco para explicar un poco los asuntos que van al próximo pleno y las últimas aprobaciones de gasto que ha tenido la Junta de Gobierno de la Diputación. Una muy interesante es 1 millón de euros de inversión que se va a gastar la institución provincial en renovar toda la carpintería metálica del edificio del Centro San José. La Diputación Provincial va a acometer una obra de renovación de toda la carpintería exterior del edificio del Centro San José. Así lo ha confirmado este miércoles el vicepresidente provincial, señalando que se trata de un gasto ya aprobado en la última Junta de Gobierno. Con cargo a fondos europeos de 1.145.000 euros, en concreto es la renovación de carpintería exterior, todo lo que es el exterior del centro de San José, que por eficiencia energética, por ahorro de energía, se gasta mucha calefacción, hay mucho gasto innecesario en el centro de San José porque tiene ya muchos años y lógicamente hay que modernizarlo, hay que adaptarlo, hay que ahorrar, hay que ser austeros y para eso también hay que hacer los cambios oportunos en edificios que sean más sostenibles. Y aquí, con cargo a fondos europeos, se inicia el procedimiento de contratación por esta cantidad superior al 1 millón de euros. Además, también se han aprobado partidas de 160.000 euros para distintas obras de los planes provinciales y de 130.000 para proyectos de renovación de alumbrado en diferentes municipios. Llevan un ritmo creo que bastante satisfactorio, en este caso Fontanara, Almonacid, Escaricha, Armuña y Romancos por un importe total de 130.000 euros. Por otro lado, el vicepresidente de la Diputación ha dado cuenta este miércoles de los asuntos que se tratarán en el próximo pleno de la institución. Uno de los más polémicos será la desestimación de un recurso administrativo interpuesto por 5 asesores socialistas del pasado mandato. Se trata de discernir si tienen o no que reembolsar unas cantidades cobradas de más, en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Robisco se negaba, eso sí, a concretar de qué asesores se trata. Que como recordarán, pues cobraron cantidades superiores a las que estableció la ley en el mandato anterior y parece ser que no quieren pagarlo, no quieren pagar estas cantidades y utilizan la vía administrativa, ni tan siquiera en este momento judicial, para intentar no pagar lo que el juez dijo que indebidamente habían cobrado como exceso de nóminas en el mandato anterior. Y en este momento yo no me arriesgo a dar un nombre, que ocurra cualquier cosa que no tiene por qué, y yo tenga que ofender a nadie o molestar a nadie. Como no me parece que eso sea oportuno y tampoco es mi forma ni de ser ni de actuar, aquí está el expediente es público, se puede consultar y no tengo ningún inconveniente en dar los 5 nombres, pero como no me parece de interés público poder molestar a alguien, pues no. Y como partido sí lo critico y como equipo de gobierno también. Pero no es mi voluntad que alguien se sienta ofendido porque he dicho yo que él debe dinero. Además, en el Pleno se aprobará una modificación de crédito para pagar una deuda de 30.000 euros de IBI con el Ayuntamiento de la capital y subvenciones a COCENFE y a la organización del Tenorio Mendocino. Para pagar a un edificio del Inserso, que el IBI estaba sin pagar, creo que recordar, desde hace casi 5 años, y es el IBI que se adeuda al Ayuntamiento de Guadalajara por importe de 30.000 euros. Otras 2 ayudas a COCENFE por 4.000 y para unos cursos de adaptación a agentes de Guadalajara, que es fundamentalmente el Tenorio, que ya se le apoyó con 5.000 euros el año pasado y se le va a volver a apoyar con la misma cantidad. Hay que señalar que el próximo pleno de la institución a celebrar el viernes 17 de mayo se celebrará en la sala de prensa del Palacio Provincial, debido a las obras que se ejecutan en el salón de plenos tras el derrumbamiento del falso techo. Pues ya ven, el viernes pleno en el sótano. Vamos a empezar por el principio, Marta.
1 millón de euros se van a gastar en renovar toda la carpintería metálica del centro San José. Así a vuela pluma en las redes sociales, en los perfiles de Facebook y de Twitter de Canal 19 2.0, hemos recibido ya alguna pregunta de, ¿pero de qué son esas ventanas? ¿Cómo puede costar una renovación así 1 millón de euros? Yo no tengo ni idea. A mí también me ha llamado poderosamente la atención la cifra. Ese 1 millón de euros. La verdad es que, bueno, pasaba antes de la crisis, un centro social de cualquier pueblo, 100 vecinos, presupuesto 8 millones de euros, que te quedabas, pero bueno, 4 millones, y son cifras que un ciudadano de a pie es que no puede imaginar juntas. Es que se compra un chalet en la rotonda del Quijote, a lo mejor ha pagado 30 millones de las antiguas pesetas, que en euros era lo que sea, porque nunca llego a hacer la cuenta. A hacer la cuenta. Pero desde luego 1 millón de euros es una cifra que queda muy lejana. Son 166 millones de pesetas de las de antes. En ventanas y entiendo también que en puertas, mucha inversión es para que eso salga rentable luego en el ahorro de calefacción, pero mucho. Es un edificio muy grande, ¿eh? El centro San José es un edificio muy grande, pero es claro, gigante, es verdad. Se van a gastar casi la misma cantidad en cambiar las ventanas que en hacer el tercer vaso de Torija. El tercer vaso vale 1.100.000 euros y esto vale 1 millón de euros. O sea que lo mismo tirando las ventanas antiguas llenas en el vaso. Sí, no había hecho yo ese cálculo, pero más o menos se gastan lo mismo en cambiar toda la ventana de San José que en hacer el tercer vaso de Torija. O los entiendo que las ventanas, las puertas de entrada, las puertas interiores, entiendo que es toda la cerrajería, pero aún así me parece una barbaridad. Es un edificio muy antiguo, debe tener ya 25 años aproximadamente. Más, yo diría que los 30 y tantos. Y es muy grande y tiene muchas ventanas, ¿sabes? Pero bueno, es una cantidad... Sí, porque antiguamente era un colegio internado y tenía muchas salas, muchas de lo que eran las habitaciones. Y luego se ha reestructurado muchísimas veces, por dentro se ha reestructurado en innumerables ocasiones. Pero bueno, sí sorprende mucho la cantidad de dinero. Pero bueno, oye, al final como es un edificio público, depende de la Diputación, y la Diputación ha decidido arreglarlo, pues oye, pues bien estará arreglarlo ahora y no arreglarlo. A lo mejor ahora la cerrajería, las cerrajerías cuestan más baratas ahora que hace 4 años. Otro asunto que se ha aprobado en Junta de Gobierno, 160.000 euros en planes provinciales, es lo rutinario, y 130.000 en eso de los proyectos de renovación de alumbrado. Están un montón de pueblos quitándose las viejas lámparas de vapor de sodio para poner otras pues de más eficiencia energética. Sí, me parece bien. Todo lo que se gaste en los pueblos me parece bien. De hecho, que se gasten en San José me parece mal porque no se gasta en los pueblos. El San José fue una idea de Francisco Tomé, tanto el polideportivo como el centro San José, para hacer competencia al entonces Ayuntamiento Socialista de Javier de Irizar, y es una cosa que era la punta en Flandes de la Diputación del Partido Popular en el Ayuntamiento Socialista de Javier de Irizar, que era la capital. Y prefiero que se gasten ese 1 millón de euros de la cerrajería, aunque antes he dicho que bien gastado, estaría muchísimo mejor gastado en los planes provinciales y en las lámparas de los pobres pueblos. Las cuentas son los que son. Oye, Marta, ¿qué te parece el asunto de los asesores, de que hayan recurrido por vía administrativa al Pleno para no devolver una cosa que ya estaba sentenciada? Bueno, pues estarán en su derecho de tomar las medidas que crean oportunas y entienden que la sentencia no es justa para ellos, ¿no? Pero es que el Tribunal Superior de Justicia, y no cabía recurso, dijo que tenían que devolver lo que habían cobrado de más. Hombre, no sé, punto redondo, lo dijo Blas. En ese sentido, desde luego, pues hombre, si tienen que devolverlo, pues que lo devuelvan y ya está. Imagino que cuando si me pasase a mí y considerara que es injusto, pues intentaría hacer lo posible para no tener que pagar ese dinero. Pero es un caso particular, pero vamos, que finalmente tendrán que pagarlo, porque no creo que una vía administrativa sea más poderosa que la sentencia del Tribunal Supremo. Luego otros asuntos de pleno, ya lo hemos visto en el vídeo, 30.000 euros que son para pagar una deuda con el Ayuntamiento de la capital, 5.000 para COCENFE, que es la Confederación de Minusválidos Físicos, y 5.000 también para el Tenorio Mendocino, para ayudar a la realización del Tenorio Mendocino. Tampoco se va a los pueblos, pero me parece muy bien. Hacen representaciones en los pueblos. El Tenorio algún año sí, algún año. Sí, que me parece muy bien que le dé la Diputación esa subvención solo para eso, porque se llevan escenas del Tenorio a los pueblos. Y la comidilla de la rueda de prensa, el próximo pleno que se tiene que hacer en los sótanos porque no hay salón de plenos. Que miren primero el techo a ver cómo está. Bueno, en la sala de prensa es nueva, ¿no?
Sí, la de la sala de prensa es nueva, pero el salón de plenos también estaba recién reformado, hacía 2 o 3 años, estaba precioso. La verdad es que es bastante llamativo que pase esto, y además en el 200 aniversario de la Diputación, pum, que se caiga la sala noble, que en todo, que ellos, como le llaman los de la Diputación tan pomposamente, la Casa Palacio, que se le llama siempre, y en la sala más noble de la Casa Palacio, en el 200 aniversario, ¡pumba!, se caiga el techo, y se caiga esa lámpara de araña que tenían de decimonónica, ¿no? Pues es... Bueno, pero no deja de ser una anécdota que yo creo que no tiene importancia siempre y cuando no pilla a nadie bajo. Habrá que meterse como se pueda en la sala de prensa, a ver cómo entran los 25 diputados, el interventor, la secretaria, los asesores, el poco público que va, pero que siempre va alguien, los periodistas. Vamos a estar como piojos en costura el viernes a las 9 de la mañana. Nada, habrá que pasarse por ahí, echarle un vistazo a ver cómo se apañan. Bueno, a ver cómo sale la cosa. Por cierto, que estas imágenes son de la semana pasada, cuando se cayó el techo, el día siguiente ya estaban las obras. Hoy hemos estado por ahí y nos hemos fijado que seguían desescombrando desde el salón de plenos. Ha dicho Robisco, por cierto, que hemos hablado del asunto, que no se va a escatimar en solucionar el problema y ya se van a revisar todos los falsos techos de toda la casa, porque no se fían un pelo de que no pueda ocurrir en otro sitio. Hombre, yo lo haría, claro, porque puede pasar efectivamente en otro sitio y habrá que revisar toda la obra. Por cierto, Álvaro, que hablabas del Bicentenario y de que es un año muy especial y que vaya año para caerse el techo, pues es un año muy especial, la Diputación lo está celebrando y hoy hemos tenido una nueva noticia. Dentro de estos actos de celebración se va a incluir algo pues bastante llamativo, y es que la Diputación Provincial de Guadalajara va a ser protagonista de uno de esos cupones de los sorteos de la ONCE. La Organización Nacional de Ciegos dedicará uno de sus cupones del sorteo diario a la Diputación de Guadalajara y a la celebración del bicentenario de la institución. Así lo ha confirmado este miércoles la propia institución provincial, una vez que ha terminado una reunión entre la presidenta Ana Guarinos, la directora de la ONCE en Guadalajara, Elena Rodríguez, y el consejero territorial de la organización, Juan Antonio Saiz, en la que se ha acordado esta emisión del boleto. Guarinos ha mostrado su satisfacción por la decisión, que va a permitir difundir la efeméride del bicentenario con el reparto de los cupones del sorteo de la ONCE por toda España. Guarinos también ha valorado que estas celebraciones del bicentenario van a quedar de este modo reflejadas en un documento para la historia. Pues la verdad que está bonito, ¿no os parece? Yo lo que quiero es que aseguren el premio en Guadalajara. Hombre, sería lo bonito. Sería lo que hubiera un cuponazo de la ONCE y que tocase aquí en Guadalajara. No, en algunos pueblos, en quien sortee, ¿no? En quien compre el cupón, pero vamos, si es en alguno de los pueblos, pues mejor que mejor. Si es en mi ciego el que me lo da, pues también está bien. Estaría muy bien, sí, pero porque vamos, que yo me lo compro fijo, aunque sea por tenerlo de recuerdo, ¿no? La Diputación, la Casa Palacio en condiciones, sin el techo hundido en la imagen del cupón, pues es un bonito recuerdo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Para el álbum de fotos de este bicentenario. Sería más bonito el recuerdo del dinero, ¿eh? El cupón con el dinero al lado. No, sí, es que... Ese sí que sería precioso. Pues hablando de dinero, en esta casa, como en todas, vivimos de la publicidad. Vamos a hacer una pausa para nuestros anunciantes, 3 minutitos de descanso. Enseguida volvemos con actualidad de corte social y cultural. Vamos a dejar un poquito la política a un lado. Iniciamos la segunda parte de este 19 horas y lo hacemos con un tema un tanto escabroso, un tanto tétrico, pero ciertamente puede ser también interesante. La muerte es parte consustancial de la vida. La empresa que se dedica a los servicios funerarios, aquí en Guadalajara capital, el Grupo Mémora, ha hecho un balance, una estadística de cómo fue el funcionamiento de su trabajo el pasado año y hay datos ciertamente llamativos. El 35% de las personas fallecidas en Guadalajara el año pasado fueron incineradas por decisión propia o de la familia. Es una opción que cada vez se incrementa más, según ha dado a conocer el Grupo Mémora, que cumple 10 años prestando servicios funerarios en nuestra provincia. Otro dato curioso es que más del 70% de las defunciones en Guadalajara se producen en centros hospitalarios, mientras el resto de fallecimientos se da en el propio domicilio o en residencias geriátricas.
De la información aportada por la empresa funeraria se desprende también la fuerte tendencia a contratar pólizas de decesos en compañías de seguros. Un 64% de las familias atendidas por el grupo Mémora el año pasado disponían de este tipo de seguro, mientras el 36% restante contrató los servicios de forma particular. La empresa de servicios funerarios de Guadalajara, Nuestra Señora de la Antigua, pertenece al grupo Mémora en un 90% y está participada al 10% por el Ayuntamiento de Guadalajara. En este periodo ha pasado de gestionar 597 servicios en el año 2003 a los 796 del año pasado. Ya se lo advertía, hay algunas cifras que realmente nos han llamado la atención. Por ejemplo, a mí personalmente, esa de que ya sea el 35% de la gente la que elige la incineración, Álvaro. No lo sé, no sé por cuál es la causa exactamente, no sé si será pues por una causa romántica de esas de repartir las cenizas, echar las cenizas sobre el bosque que a mí me gustaba o tal, o sobre el campo del Pedro Escartín, ¿no? Como ahora hacen creo que es en el Atlético de Madrid, en el Barça, que puedes incinerarte y luego echar las cenizas sobre el césped o en unos columbarios que hay especiales en el Vicente Calderón. Hay gente para todo. Bueno, pero en cualquier caso, a lo mejor es una cuestión económica, porque realmente morirse es muy caro. Yo he tenido lamentablemente un fallecimiento familiar hace poco y de los 6.000 euros no te libra nadie, no libra a nadie a la familia, que quizá también sea una de las causas por las que se hacen las pólizas de deceso, para que la familia no tenga que arrastrar el coste de un fallecimiento. Otro dato, yo siempre he oído así como la peste de eso del seguro del entierro, que yo sí que sé que los abuelos, o nuestros abuelos todos, eran muy dados a contratar eso como con las Santa Lucías y con esas cosas, pero me llama la atención que todavía el 64% de la gente que se atiende contrata ese tipo de seguros. Me llama mucho la atención. Sí, hombre, ahora tenemos una visión de la vida mucho más hedonista, ¿no? Y no pensamos en morirnos, y sobre todo que cuando nosotros estemos muertos, yo personalmente pienso que con mi cuerpo que haga lo que quieran. Yo, no me da igual que me incineren, que me entierren o que ahí que haga lo que quieran. Sí, sí, pero le dejas el embolado del pago al que se queda, eso no te lo quita nadie, Marta. Sí, bueno, lo que es cierto es que a mí me lo han comentado muchas veces, que antes las abuelas, cuando nacía el nieto, pues ya le pagaban el seguro. El seguro al nieto. Al nieto. Por lo que pueda pasar, ¿no? Que más es una mentalidad un poco retrógrada, pero que sí que se ha dado el caso. Y otro dato que pues también da que pensar por lo que tiene de sentido sanitario, ¿no? La muerte también, ya la mayor parte de la gente va a morirse a un hospital, que se muere pues sedado, medicado, con menos sufrimiento. Eso de morir en tu casa, pues solo es el 30% de la gente. Parece un síntoma de modernidad. No, a mí no me gustaría tampoco morirme en un hospital, ¿no? Preferiría en casa. No sé, es muy triste, un poco triste morirte en un hospital, pues en mi casa no estoy en ningún lado. No sé, me imagino que bueno, ahora que también pues hay mucha gente que se muere ya muy enferma y te llevan al hospital, pero en realidad ya no pueden hacer nada por ti y no se da mucho eso de que te manden para casa. A lo mejor, ya no se da tanto eso de que te manden a tu casa a morir. No des ideas, porque antes sí que efectivamente a los enfermos que estaban terminales, pues efectivamente ya no tienen curación posible, los hospitales son hospitales de agudos, pues les mandaban para casa. Cada vez se hace menos por comodidad para la familia, pero tal y como están las cosas de la crisis, todo es posible que se vuelva... Darte el alta, te dan la baja. Te den la baja, directamente. Por cierto, hablando del hospital, hay noticia positiva en el ámbito sanitario, o al menos eso parece. La Gerencia de Atención Primaria y Especializada, antes había dos, pero ahora ya saben que esta junta de aquí de Guadalajara, nos ha anunciado a través de un comunicado de prensa, que es como la gerente del hospital anuncia las cosas, la contratación de 8 médicos y 6 enfermeras nuevas. Dice que estas contrataciones se van a poder hacer para suplir vacantes de médicos, fundamentalmente, que antes se jubilaban y quedaba la plaza desierta por falta de presupuesto. El SESCAM va a contratar en los próximos días a 8 nuevos médicos y a 6 enfermeros para trabajar en el hospital y en centros de salud de la provincia. Así lo ha confirmado en un comunicado de prensa la gerente del Hospital Universitario y de Atención Primaria de Guadalajara, la doctora Cristina Granados. La gerencia señala que estas contrataciones son posibles debido a que se han cumplido los objetivos de reducción de gasto del pasado año. En concreto, se trata de contrataciones que van a cubrir puestos vacantes por jubilaciones, unas plazas que de momento se venían amortizando sin relevos.
Precisamente sobre estas jubilaciones de profesionales sanitarios ha hablado también este miércoles el portavoz de Sanidad del PSOE regional, Fernando Mora. Mora ha denunciado la decisión del Ejecutivo de Cospedal de jubilar forzosamente a todos los médicos que están cumpliendo 65 años, a quienes ya no se les ofrece la posibilidad de seguir trabajando voluntariamente hasta los 70, como venía ocurriendo hasta ahora. El PSOE ha lamentado que estas jubilaciones forzosas han motivado ya la salida de hasta 140 facultativos de prestigio en toda la región, a pesar de que estos tenían voluntad de seguir trabajando. Estas novedades en el ámbito sanitario se han producido en un día, el de este miércoles, en el que la noticia ha sido también que finalmente el gerente del Hospital de Llín ha presentado su dimisión. El SESCAN ha comunicado ya la aceptación de esta renuncia. Hay que recordar que el gerente del Hospital de Llín utilizó su posición para facilitar un trato de favor a su madre en una operación a la que fue sometida recientemente. Pues vamos por partes, Álvaro. Lo primero, buena noticia. Vienen 8 médicos nuevos y 6 enfermeras o enfermeros. Tenemos la costumbre de decir médicos y enfermeras. Sí. A lo mejor son médicas, que el 80% de los alumnos de la facultad son enfermeros. Pero bueno, en cualquier caso, 8 médicos y 6 enfermeros o enfermeras para suplir bajas de gente que se jubilaba y hasta ahora no se podían suplir. Bueno, ¿bien? Yo creo, Óscar, que es es una buena noticia, hay que decir que es una buena noticia, es decir, que se sustituya a gente que se ha ido jubilando por nuevas contrataciones es bueno. También es muy sintomático que se saque una nota de prensa para esto, porque ahora mismo, desde sí, esto debería ser el funcionamiento normal. Claro. Desde que está la marea blanca, está en Madrid y se están haciendo reportajes de médicos que no se les permite ampliar su edad de jubilación y que salen en los medios de comunicación diciendo que esto va a ser un desastre y tal. Bueno, parece que el Hospital de Guadalajara ha decidido decir, oye, mira, que nosotros, por lo menos, sí, es verdad que despedimos a los médicos con 65 años. No, y a otros que están previstos también despidos en otras áreas, pero por lo menos van a Pero por lo menos lo sustituimos, claro. Que efectivamente no tendría por qué ser noticia, porque tendría que ser una cosa lo más normal y lo más natural del mundo. Tampoco, en este caso, no veo la noticia, salvo que se diga, oye, que realmente lo hacemos, y otros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se está haciendo, eso denuncian por lo menos los sindicatos. Eso sí, por nota de prensa, siempre la señora Granados, la gerente del hospital, como todos los altos cargos que ha nombrado el gobierno regional, pues no hace declaraciones, no atiende preguntas, año y medio llevamos invitándola a este programa y no viene. Eso sí, su gabinete de prensa nos manda un comunicado con sus declaraciones, pero no la podemos preguntar por los despidos o por otra situación, así es muy cómodo. Yo la verdad que me parece lamentable un poco la política de prensa que tiene ahora, bueno, en concreto esta señora. Pero... Bueno, no es la señora, es orden de arriba, quiero decir, sí, la culpa no la tiene ella, pero ocurre lo mismo con la coordinadora de educación. Recuerdo el ridículo espantoso en una rueda de prensa, que la mujer se puso a dar una rueda de prensa y no aceptaba preguntas. Sí, pero que eso iba a decir, que es una situación que es generalizada, que tenemos un derecho reconocido en la Constitución, que es el derecho a la información, que a estas alturas, y bueno, también conforme está la democracia ahora, no me extraña mucho. Pero que me llama poderosamente la atención que los periodistas no podamos dar ese servicio, que es el derecho a la información, porque los mismos gobernantes están poniendo palos en las ruedas. Por cierto, hablando de médicos que se jubilan, ha saltado la noticia porque ya lo ha denunciado el PSOE, pero hace poco lo tratamos también en esta mesa. Sí, ese asunto de que antes a algunas profesiones, en algunos casos, pues se les permitía, por ejemplo a los maestros, a los docentes o a los médicos, se les permitía, si no lo querían, no jubilarse a los 65 años. O, por supuesto, si lo querían era su derecho, pero se les ofrecía la posibilidad. Tanto en Madrid como aquí en Castilla-La Mancha se está obligando, se les ha eliminado esa posibilidad, se les obliga a jubilarse, porque entiendo yo que así el SESCAN cuadra mejor sus números y les parece mejor que cobren la pensión sin trabajar que tener que pagarles trabajando. A mí me gustaría que esta misma noticia que ha sacado el Hospital de Guadalajara diciendo se nos jubilan 8 médicos y 6 enfermeros y vamos a contratar a otros 8, a otros 6, lo haga también la Consejería de Educación, que diga, oye, se me jubilan 30 maestros y 35 catedráticos, pero no os preocupéis que voy a contratar a otros tantos, ¿no?, en la provincia de Guadalajara, que creo que no está ocurriendo, porque es lo que estamos diciendo, que sería lo lógico y sería lo normal. Es lamentable que profesionales como Blanca Calvo, por ejemplo, sin irnos más lejos, que podría seguir y que seguramente tiene y que le apetecía seguir y que tiene ganas de seguir y que tiene acumulada, porque antes 65 años era una edad, ya eras muy mayor
con 65 años, pero es que ahora con 65 años la gente ya no es mayor. Y además en estas es cuando estás más preparado. En estas profesiones, que no es estar haciendo el fracking o picando piedra o en la mina o encima de un andamio, que es una profesión de carácter intelectual, pues esta gente de esa edad está en lo mejor de su creación, ¿no? Y más en un hospital universitario donde a lo mejor tú ya no operas, pero resulta que sí tienes la experiencia suficiente para enseñar a operar a los alumnos que vienen de la Universidad de Alcalá, que tampoco puedes hacerlo porque te jubilan y ya está, te jubilan. En fin, lo que hay. Y el otro asunto, el tema de Jin, creo que eras tú con quien lo comentabas la semana pasada. Al final ha caído como fruta madura. Hombre, claro, es que no podía ser de otra manera. O sea, no podía ser de otra manera que un señor se lleve, por ser gerente de un centro de salud, a operarse a su madre, que vive en Barcelona, al centro de salud o al hospital del que él es gerente. Claro, es una cosa absolutamente vergonzosa. Marta, me imagino que de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Sí, son estas perversiones que tenemos en España y que además son bastante habituales, por desgracia. El caso es que incluso los socialistas se quejaban esta tarde de que ha tardado mucho. Bueno, como dice el refrán, ¿verdad? Más vale tarde que nunca. Sí, no quedaba otra. Y te queda siempre la pregunta, ¿y si no nos hubiéramos enterado? ¿Cuántos gerentes o cuántos directivos de la sanidad están haciendo esto? Porque si esto lo hace este señor es porque se puede hacer. ¿Y quién lo detectó? ¿Lo detectaron los socialistas por arte de birroque? No, fue el sindicato médico. ¿El sindicato médico o fue la propia... ¿Por qué no la propia consejería o la propia gerencia del SESCAM no supo de esto y le echó inmediatamente? A lo mejor lo supo y no le echó, o a lo mejor lo supo y no dijo nada. No, es más, el consejero Echaniz en un momento dado dijo que el gerente había dado las explicaciones y que le parecían suficientes. Me parece bochornoso. Ha rectificado. Me parece bochornoso que diga eso el consejero. El caso es que... Muy corporativista, porque el consejero es médico. 8 o 10 días después ha rectificado y es que la situación era ciertamente insostenible, pues al final ha ocurrido lo lógico. Último tema de la jornada. Hoy nos han presentado, en la Diputación, por cierto, porque es colaboradora, en qué van a consistir los próximos cursos de verano de Trillo. Unos cursos que se organizan, este es el segundo año, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Suena la cosa muy interesante porque se va a hablar fundamentalmente del Tratado de Utrecht, que en este 2013 cumple 300 años. El Ayuntamiento de Trillo organizará el próximo mes de junio la segunda edición de sus cursos de verano junto a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Unos cursos que este año van a centrarse en el tricentenario de la firma del Tratado de Utrecht. En esta segunda edición, segundos cursos de verano Villa de Trillo, lo que se va a tratar es, y también coincidiendo con el tricentenario, 300 años, del Tratado de Utrecht, que puso fin a la guerra de la secesión, bueno, tras el final o el fallecimiento de Carlos II, sin descendencia, y cambió mucho la situación política en España. Se perdieron diversas posesiones en Europa, la corona española las perdió, y como lo más representativo, lo que más recordamos hoy en día, 300 años después, es el dominio o la soberanía británica o inglesa sobre el peñón de Gibraltar. Creo que va a ser bastante interesante este curso de verano. Se desarrolla los días 26 y 28 de junio. Una decena de ponencias a cargo de prestigiosos profesores y catedráticos universitarios componen esta segunda edición de los cursos de verano, que se desarrollarán en la Casa de la Cultura de la localidad. También lo que queremos lograr con esto es un maridaje, un funcionamiento de lo que es la cultura en el municipio de Trillo con la infraestructura hotelera existente, llámese Real Balneario Carlos III, el complejo turístico El Colbillo y las diversas casas rurales que en nuestro municipio hay. Los profesores universitarios Fernando Bermejo e Ignacio Ruiz, directores de estos cursos de verano, han destacado el alto nivel de los ponentes invitados y la trascendencia de aquel suceso histórico que todavía hoy tiene consecuencias tangibles. Sobre lo que versará el curso, el Tratado de Utrecht se puede ver de una manera muy general, pero también nos centraremos en lo que ocurrió en Alcarria. En Alcarria, en Trillo, su señor era el conde de Cifuentes, apoyó al pretendiente Carlos
y por ello fueron confiscados sus bienes y sus estados. Entonces la villa de Trillo en esos años permaneció confiscada por la Real Hacienda de Felipe V y bueno, contaremos un poquito también esos detalles en el curso. Cuando ven en el curso de verano 1713-2013 es porque es un proceso todavía no cerrado. ¿Cuándo se cerrará? Pues no lo sé. Y les cuento, Gibraltar en este momento es la única colonia que existe en el territorio de Europa, inserta, por cierto, en la Unión Europea, por cierto, con un estatuto especial a nivel fiscal. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta como en Gibraltar hay más empresas domiciliadas que personas que viven, con lo cual o es una sociedad profundamente activa o es una sociedad un poco extraña. Y todo eso es conocido, no hace falta ser un gran estudioso de la historia o del presente o del futuro para saber lo que allí está aconteciendo. La inscripción al curso es gratuita y puede cumplimentarse a través de la página web del Ayuntamiento trillano. Hay que destacar que la presencia en el curso aporta a los universitarios además 2 créditos oficiales de libre elección. Pues parece interesante, una buena manera de hacer un cursito de verano durante 3 días a finales de junio en Trillo, que está precioso el pueblo siempre por esa época del año, y con 2 créditos. ¿Quién da más, Marta? Bueno, 2 créditos, yo que me acuerdo de mi carrera universitaria me parece poquito, pero bueno. Oye, 2 créditos son 2 créditos. Son 2 créditos. Y un fin de semana, bueno, no es 3 días en Trillo, en el balneario de Carlos III, gratis la inscripción al curso. Sí, bueno, vamos. que está bien, no digo nada. Pero bueno, que sí, está muy bien, es bastante interesante el tema, no sé, pues un poco venimos viendo que no cambian mucho las cosas con lo que nos comentaban sobre el Tratado de Utrecht, que al final los ciudadanos pagamos un poco las consecuencias de los movimientos que se realizan arriba, ¿no? No cambian mucho las cosas. 300 años de un tratado, claro, que sigue en vigor, lo decía el catedrático, que sigue en vigor y que provoca esa anomalía histórica que es Gibraltar, ese paraíso fiscal y ese nido de delincuentes. Bueno, pues sí, pero todo el mundo cuando habla del Tratado de Utrecht se acuerda de los Austrias, de los Borbones y de Gibraltar, y yo creo que el Ayuntamiento de Trillo hace bien diciendo, oye, que nosotros tuvimos también nuestro papel y tuvimos también nuestras consecuencias con el Tratado de Utrecht. Sí, lo decía el profesor Fernando Bermejo, que por cierto quiero recordar que es el presidente también de la Asociación Cultural La Fragua de Gárgoles, una pedanía de Cifuentes, o sea, un hombre muy implicado en el desarrollo de la comarca y que ha sido clave, igual que Ignacio Ruiz, que también es de la comarca y que es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, pues la presencia de estos 2 profesores de la universidad en la comarca pues es clave para el desarrollo de esta actividad. Y además me parece muy bien que pues localidades de la provincia, como por ejemplo Trillo, que puede hacerlo porque tiene presupuesto para ello, porque es un municipio que aloja una central nuclear, y que gaste el dinero en una convocatoria de este tipo y que la convocatoria anualmente pues se consolide, igual que Ita tiene su festival medieval o cualquier otra localidad. Es una buena ocasión para traer gente a Trillo, para que efectivamente para que la vean y la disfruten, y después en verano pues para que se queden después, para que vuelvan y se conozcan la zona. Y también decían como punto de salida lo que llaman en Trillo desde hace muchos años, 20 y tantos, el julio cultural, porque es los últimos días de junio, y luego ese mes de julio en el que el Ayuntamiento de Trillo, que tiene, como tú dices, presupuesto, pues hace un montón de actividades culturales. Aquí tenemos la concejala de Cultura de la localidad. Álvaro, Marta, muchas gracias por haberme acompañado un día más en la mesa de 19 horas. Ha sido una charla muy entretenida. Os espero en alguna otra ocasión. Gracias a ti. Pues como siempre un placer, Óscar. Muy bien. Y a ustedes hoy les voy a dejar con una exposición preciosa de marionetas que hay en el Palacio de Dávalos. Y es que ya saben cómo son las marionetas, tan evocadoras, tan tiernas, tan delicadas, así quietecitas, inertes cuando están en reposo, pero llenas de vida cuando están en manos del titiritero. Marionetas como estas se están exponiendo en el claustro central de la Biblioteca Pública Provincial y la verdad es que sorprenden a todos los visitantes que se adentran en el Palacio de Dávalos. Es una fantástica colección de muñecos que es propiedad de la compañía Elfo Teatro, un grupo de teatro de marionetas que son madrileños pero que están afincados ya desde hace algunos años en Tamajón. Y en esta colección, ya lo están viendo, realizan una clara evocación de las pinturas y grabados de Francisco de Goya y Lucientes, el genio de Fuendetodos. Hace 200 años estaba Goya representando en sus cuadros estas figuras como la de Carlos IV, Fernando VI o Pedro Romero, el torero, tipos
muy peculiares de aquella España de principios del 19, personajes de época, en este juego de hilos que conforma una colección de 42 goyanetas, así llama la compañía estas marionetas. Nada, que podéis disfrutar de los personajes goyescos de tela, cartón y papel hasta finales de mayo. Con ellos os dejamos. Hasta mañana.